Buenas noches, pueblo de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. Tengan muy buenas noches. Les habla su hermano José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos. Mis estimados, tengan buenas bendiciones. Y estamos aquí para hablar de la enseñanza, la verdad de los 10 grandes mandamientos. Y después de haberles saludado, mis estimados, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, mis estimados, aquí tenemos una representación del Tribunal de Cristo. Tenemos la ley de los 10 mandamientos escritos con los dedos de Dios y tenemos la ley de la circuncisión escrita por Moisés, conocida como la ley de Moisés, escrita en un libro puesto a la par del arca del pacto. Esto nos cuentan estas tres figuritas, estos tres representación. Ahora, mis estimados, voy a leerles algo en las Escrituras. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, en 2 de Corintios, capítulo 11, 1 al 4, leemos lo siguiente. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Como ven, el apóstol Pablo preocupadísimo por la fidelidad del pueblo de la iglesia ante el esposo, ante el Señor. Bien, mis estimados, yo siempre les preparo una introducción para centrar bien a dónde queremos ir, qué queremos enseñar, qué debemos entender. Y dice así de la siguiente manera, mis estimados. La gran verdad de los 10 grandes mandamientos. Éxodo 21 al 17. Estimados oyentes, por muchos siglos nos han escondido la verdad de los 10 grandes mandamientos. Casi todas las congregaciones cristianas niegan los 10 mandamientos. Y unas dicen que solo son 2 mandamientos, no entendiendo que estos son 2 resúmenes o 2 sentencias conteniendo 10 grandes mandamientos. Si le queda duda de esto, léase Romanos 13, 8 al 10. Como lo explico, así lo dice. Otra multitud de maestros afirman que son solo 9 mandamientos vigentes en la gracia. Uno de los grandes protagonistas es el famoso canal de televisión Enlace Una Señal de lo Alto, que sin ningún temor quita e elimina el cuarto mandamiento, que dicho sea de paso, fue escrito por el dedo de Dios, no por Moisés. Lo que Moisés escribió, aclaro, avalado por Dios, fue toda la ley de la circuncisión, que solo los circuncidados tenían la obligación de cumplirla. Si no la cumplían, morirían. Y esta es la conocida ley de Moisés, porque esta la escribió él. Perdón, mi hermano. Léanse Deuteronomio 31, 24, 26, que quede claro, ahí está la ley que escribió Moisés. Moisés escribió en un libro y el dedo de Dios escribió en 2 tablas de piedra. Y bueno, ¿y qué pasó cuando Moisés quebró las tablas de la piedra? Bueno, la Biblia dice que le volvió Dios a pedir las tablas, porque el Señor volvería a escribir en ellas. Las 2 veces las escribió Dios con su dedo. Deben también saber que el mandamiento que
sacrificarían, sería el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Es que de todos los 10, solo uno es señal entre Dios y su pueblo. Y es por eso que era necesario que Babilonia les diera el de ella. Qué buena era Babilonia, ¿eh? El sábado romano, en honor al planeta Saturno, representa al dios de la agricultura y las cosechas, que representaban al titán griego Crono. Ese es el sábado romano, pero no sábado o sábado hebreo, completamente diferente, mis estimados. Si vamos a las escrituras, es la que nos cuenta que luna nueva es el principio de un mes. A los 7 días, numéricamente hablando, porque es numérico el calendario de Dios, tenemos el primer séptimo día. Y a los 14 días del mes, el segundo séptimo. Es por eso que ustedes leen que el primer mes del año, a los 14 del mes, es Pascua a Jehová. Es porque por consiguiente es el día de la Pascua, un séptimo día de la semana. Esto es lo que hace entender que por qué es señal entre su pueblo y el Señor y él. Nunca ha dicho la Biblia que es el sábado romano. Si le queda duda, léase Levítico 23, 4 al 5 y Éxodo 31, 16 a 18. Ahí está lo que afirmamos en este momento. Solo para darles una idea, pero real, la Pascua del 14 de abril del 2024 es un 21 de abril romano, que es domingo. Cuando un sabatista llega a esta idea o a entender esto, se da cuenta que hasta allí llegó su doctrina del sábado romano. Porque en todo caso, tuvo que haber caído el día de la Pascua, el 14 de Nisan o 14 de abril, tuvo que haber caído un sábado. Y no cae un sábado, mi hermano. En 2024 cayó un domingo. Así de sencillo. Los séptimos días de la semana y fiestas solemnes no coinciden jamás con el calendario solar, porque ellas, las fiestas y los séptimos días de la semana, son en el calendario de Dios o calendario cristiano hebreo. Guiado y dirigido por el movimiento lunar, léase Salmo 104:19. No cometan el error de decir que el que tiene 10 mandamientos, máximo si son los verdaderos, nunca digan, está judaizando, porque estos son los que conocen a Dios. Léase primera de Juan 2, 3 al 4. Si hay un hermano que tenga 10 mandamientos en el mundo y son los correctos con el cuarto, con el Sabbat hebreo, no es de Roma, entonces esos son los hermanos que sí tienen la autoridad y el privilegio y el honor de conocer a Dios, porque así lo dice Primera de Juan 2, 3 al 4, mis estimados. Que no le quede la menor duda. Bueno, mis estimados hermanos, y después de haberles mostrado esta introducción para que vean los tópicos que reúne toda la enseñanza que viene, pues seguimos adelante con la siguiente lámina. Mis estimados, nosotros tenemos en muchas ciudades de Centroamérica un escrito que se llama Los 10 Grandes Mandamientos, Éxodo 21 al 17. Y comienza y dice de la siguiente manera. ¿Sabía usted que nos han escondido los 10 grandes mandamientos conocidos como la ley real de Dios por casi 20 siglos? Sí, nos los han escondido. Usted va a cualquier iglesia, a cualquier hermano y le pregunta, ¿este conoce los 10 mandamientos? Imagínense que ni siquiera se los saben ni los conocen. ¿Pueblo de Dios? Pues sí, pueblo de Dios. De ellos estoy hablando yo. ¿Conocen? Y entonces te contesta, sí, son dos, dice. Pues déjeme decirle que no sé de dónde inventaron que son dos, porque lo que son dos resúmenes o
Son dos resúmenes donde constituyen 10 grandes mandamientos. Son dos resúmenes que también son dos sentencias. Allí están encerrados 10 grandes mandamientos. Porque si usted me dice que no, que solo son dos, y bueno, ¿y qué significa amar a Dios con toda la mente y con toda la fuerza y todo el corazón? No significa nada, solo que solamente está usted pronunciando palabras vacías, porque ¿cómo sabe Dios y cómo sabemos nosotros que amamos a Dios si solo amamos a la sentencia que dice amaremos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza? Y el otro es semejante, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Pero eso qué es? ¿Qué cosas se resumen? ¿Qué cosas son esas dos sentencias? Pues hermano, aquí lo vamos a ir viendo que no son dos mandamientos, son 10. Por muchos años, usando la misma Biblia, nos han negado y escondido los 10 grandes mandamientos del Todopoderoso, dándose el lujo de decir, estos ya no existen, estos sí existen. Aclaro, los hombres de Dios solo podían cambiar algo de la ley de Moisés, pero nunca de la ley de Dios. Que quede claro, aquí tienen como un patrón, una idea fuerte. Ningún hombre, ni ningún ministro de Dios puede eliminar, cortar, desechar uno de la ley de Dios, uno de sus 10 grandes mandamientos, ni uno puede eliminar. Pero los ministros del Señor sí podían eliminar por orden del mismo Espíritu Santo cualquier cosa de la ley de Moisés. Por ejemplo, Pablo dice en Hebreos 7:5 y 7:18, dice que tenían orden de diezmar, dar el 10% a los levitas, sus otros hermanos, porque los levitas se dedicaban al templo. Y eso era conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley de la circuncisión. Y dijo Pablo, en el 7:18, queda pues abrogada dicha ley a causa de su debilidad y ineficacia. Porque el Espíritu Santo se lo dijo al apóstol Pablo, lo dio instrucciones para que lo abrogara. Así dice la Biblia, queda abrogado pues el mandamiento anterior. Eso sí se podía hacer, porque de toda manera el propósito de Dios era clavar en la cruz el acta de decreto que era contra los israelitas, contra los judíos. Pero la ley de Dios no puede ser abrogada por ningún hombre, ni por ningún ministro, ni por ningún apóstol, a uno de la Biblia. No podían quitar ningún mandamiento. Tanto Babilonia la Grande como la línea protestante siempre han tenido revuelta la ley de los 10 grandes mandamientos con la ley de la circuncisión o bien ley de Moisés. Y esta ha sido la mejor estrategia para esconder, negar y pisotear los 10 grandes mandamientos. No hay que asustarse, ya había sido profetizado por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:1-4. Viene y hacen la predicación todos los ministros del Señor. Y casi todo, por no decir todo, ¿verdad? Casi todo, cuando predican te dicen que de Cristo para acá ya no vale la ley. Tan así como un hombre grande como Vidal, César Vidal, es un gran erudito teológico, se le ocurre decir de que cuando dice la Escritura que ahora es por fe y por gracia, viene y no le basta, todavía dice que también los 10 mandamientos eran de la ley de Moisés. ¿Ustedes creen semejante barbaridad? No. Una cosa era la ley de Moisés y otra cosa era la ley de Dios. Eran dos diferentes. Una estaba escrito con su dedo y la ley de Moisés escrita en un libro. Eran diferentes. Pero la revuelven que cuando Dios hizo un nuevo pacto que la quitó y que quitó también la ley de Dios. Entonces, pero surge un gran problema cuando usted le dice, entonces como la ley de la circuncisión junto con la ley de los 10 mandamientos eran mosaicas o eran de Moisés, entonces como ahora por fe y gracia, es por fe y por gracia, quiere decir que ahora puedo
¿Adulterar? No, te dicen. Y entonces, ¿cómo es que la ley con Cristo quedó eliminada, la ley de Dios? Y usted les dice, ¿puedo robar entonces? No, te dicen. ¿Puedo deshonrar a padre y madre? Tampoco. Y entonces, ¿qué quedamos? ¿La eliminó Jesucristo la ley de Moisés, la ley de su padre, junto con la ley de Moisés, o no la eliminó? Pero esa es la astucia que han usado. Revolver como ley de Moisés toda la ley del Antiguo Testamento, tanto la ley de Dios como la de la circuncisión, al revolverla, entonces se crea una laguna increíble a la hora que comenzó la gracia. Porque ahora que comenzó la gracia, entonces dice una congregación, no, no, nosotros creemos que son 9 los que están vigentes. Eso es lo que formaron con esa astucia de revolver las dos leyes. No se puede revolver las dos leyes. Es imposible de ser. Ah, pero cuando usted dice el cuarto mandamiento hay que cumplir, un momento, esa es para Israel. ¿Y cómo saben que es para Israel? Si a dónde Dios hizo 10 mandamientos para que 9 fueran para los gentiles y que 10 fueran para los israelitas. Imposible de ser. No, 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 no. La ley de Dios es universal para todos los pueblos. En la gracia también. Porque entonces vaya mate, adultere, vaya robe, vaya codicia, haga todo lo que la ley escrita con el dedo de Dios, vaya viólela pues. No, no se puede. No se puede. Y entre ellas va el cuarto mandamiento, entre ellas va el día de reposo también. Esta es la pelea que estamos metidos ahorita. Y seguimos leyendo. Esa es, esa es la astucia que se han usado. Y otras más que tenemos que avanzar, no las podemos ir introduciendo aquí, ¿verdad? Por muchos siglos nos han hecho creer que todo el gremio cristiano abraza los 10 grandes mandamientos, pero no es cierto, pero no es del todo cierto. Mentira. No estuviéramos tan divididas todas las congregaciones, unos creen en 2, otros creen en 8, otros creen en 9, otros. Y por allá hay una congregación grande que cree en 10. Nada más que no son los mandamientos del Mesías, ni son los que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. Tienen uno que es falso, de toda falsedad. ¿Y quiénes son los que tienen ese mandamiento? Tienen los 10, pero los tienen falsificados. Uno de ellos, muy sencillo, es todo el judaísmo de Israel, más los adventistas del sábado romano, que tienen el sábado de los judíos, el sábado romano, más todas las congregaciones fuera de los adventistas, que también tienen el sábado romano, pero que no ese es el día del Señor. Ese no es el séptimo día del Señor. Ese no es el sábado del Señor. Ese es el sábado que Roma les dio. Mis amados hermanos, Babilonia la Grande pisotea los 4 primeros mandamientos de la ley real de Dios despiadadamente, los cuales son, óigame, no solo Babilonia la Grande, también sus hijas, porque tiene hijas. Y si no, corríjanme, tiene hijas. También todas las congregaciones que dicen ser pueblo de Dios también pisotean los mandamientos del Señor, en especial los mandamientos del gran mandamiento supremo, porque déjeme decirle que los mandamientos del dedo del que escrito con el dedo de Dios tienen dos niveles, el gran mandamiento supremo y el otro que es similar, amar al prójimo como a sí mismo. O sea, los dos son importantísimos, pero uno de las sentencias, la primera sentencia es el mandamiento supremo. ¿Y qué cosa es el mandamiento supremo? Bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uno, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas y las honrarás. Dos, no tomarás nombre de Dios en vano. Tres, y acuérdate del día de reposo. Cuatro. Ese es el mandamiento supremo, la sentencia.
que dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el mandamiento supremo, ese es el más grande de todos. Pues este es el que pisotean como les da la gana. Los protestantes no se quedan atrás, también pisotean el cuarto mandamiento diciendo, creemos en el que cree Babilonia la Grande. Por otro lado, los adventistas del séptimo día le dicen a su pueblo, ponga cuidado, la astucia, le dicen a su pueblo, ¿a qué equivale a sábado? Afirmándoles que el cuarto mandamiento se cumple en el día sábado del calendario romano. Y esto lo hacen porque en la Biblia hay un asterisco con la frase aquí equivale a sábado. Pero mi estimado lector, esta es una referencia al sábado hebreo, o sábado hebreo, y no al día sábado del calendario romano. Ahora bien, Jesucristo es hebreo, así como la ley real de Dios es hebrea, y la ley real de Dios tiene 10 grandes mandamientos que son de origen hebreo. Constantino el Grande, al hacer su calendario o al estabilizar el calendario que sabemos que viene de Julio César, luego Gregorio y luego Constantino, lo sé yo todo. Si Constantino fue el que llevó a cabo el concilio de Nicea. El Grande, al hacer su calendario y poner el día domingo, día del sol, como cuarto mandamiento, era suficiente para enterrar el verdadero origen de los 10 grandes mandamientos del Dios Todopoderoso. Eso era todo. Solo agarró, puso el mandamiento conforme al calendario de los gentiles y muerto. Se acabó el calendario real de Dios, no existe. Entonces resulta que ahora parece que nadie sabe, así dice el doctor César Vidal, que nadie sabe cuándo es el día del Señor. ¿Podrán creer semejante cuento? ¿Semejante falacia? A ver, si es cierto que se perdió el verdadero cuarto mandamiento, ¿qué hacen los campesinos usando la luna para la agricultura? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde sacan que la luna es la que tiene que ver con las mareas del mar, de los océanos? ¿De dónde sacan que en luna nueva los primeros 3 días los animales salen todititos de su guarida y salen, salen al campo en libertad? ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo lo saben? Pues déjenme decirles que esa es historia antigua. Así como se ocupa la luna para todo eso, también se ocupaba la luna nueva para el primer día del mes. ¿Más cree usted que no lo saben? ¿Será que nunca han estudiado las fiestas de luna nueva? ¿Para qué era? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para saber cuándo es Pascua? Si no sabemos cuándo es el primer día de Aviv o el primer día de Nisan. A ver, ¿cómo haríamos? Tiene que haber un sistema. Pero que no lo saben, dice el doctor César Vidal. Esa es una cuenta que va a entregar cuando esté ante el tribunal de Cristo y le va a preguntar al Señor, ¿y cómo es que no sabías bien sobre mis mandamientos si eras un gran erudito, especialista en teología a nivel universal? Que Dios ayude, a, que Dios nos ayude a todos, hermanos. Hay que estar bien claro que los 10 grandes mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios para su pueblo. Israel en tabla de piedra, Éxodo 31:18, ahí está escrito. Para el pueblo, después del Mesías, estas leyes que estaban en piedra pasarían a estar con el nuevo pacto en nuestra mente y nuestro corazón. Hebreos 8:10 al 12 y 2 Corintios 3:3. Y ustedes estudian el nuevo pacto. ¿Y dónde dice el nuevo pacto? Ahora escribiré mi pacto con ustedes. Ya saben, voy a escribir solo 9 leyes de la milla, ¿oyeron? No voy a escribir las 10. No van a leer eso nunca, hermano, porque Dios jamás lo ordenó así. Jamás.
y escribiré mi ley en su mente y corazón. Esa es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo. En el nuevo Dios escribió sus leyes que estaban en piedra dentro del arca del pacto, los escribió en mente y el corazón de sus hijos próximos. Bueno, en la iglesia del Señor, pues, la escribió allí. Pero es la ley de Dios es la misma ley que estaba en piedra, es la misma que está ahora en su corazón y su mente. Eso es lo que se conoce como el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo y el nuevo? Bueno, que en el viejo había otra ley que vivía acusando y la que obligaba a guardar la ley de Dios era la ley de la circuncisión o ley de Moisés. Por eso la Biblia le llama el ayo para llegar a Cristo. En el nuevo pacto, la ley de la circuncisión está fuera, ponchada. En el ministerio del Espíritu, solo la ley de Dios de la que está escrita en mente y corazón. Y esto más, no se equivoque. Aún de la ley de la circuncisión, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén se pusieron de acuerdo y todavía hay 4 leyes que están vigentes en la gracia. De esas 4 que ya no de nosotros estamos fuera. Pero es que eran 613, ese es el cálculo, ¿verdad? De los grandes estudiosos, que eran 613 leyes. Entonces, pero de esas 600 y resto, 4 están vigentes. Aquí de memoria. Fornicación, comer sangre, comer ahogado y comer el sacrificado a los ídolos, esos eran de la circuncisión. Y siguen vigentes en la gracia, mis hermanos. Por acuerdo y acordado con el Espíritu Santo fue este asunto. Bueno, mis estimados, antes de que el Mesías viniera, el profeta Isaías describe la salvación de los israelitas y los gentiles en el futuro. Y relata que sería a través de sus grandes mandamientos escritos con el dedo de Dios en el tiempo cristiano hebreo y no en el tiempo de Constantino y su calendario romano. Eso lo dice Isaías 56, 1 al 8. Tan así que dice el Señor que tanto su pueblo Israel como los hijos de los extranjeros, como los extranjeros y los hijos de los extranjeros, si guardaban el día de reposo para no profanarlo y abrigaban su pacto en su corazón, los tendría detrás de su muro y estarían con él. Y saben que esa profecía llega hasta la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, hablo yo, ya situada aquí en la tierra. Hasta allí llega esta profecía. No, pero hay un gran pleito. No, el cuarto mandamiento no existe. No, eso era para los israelitas, eso no era para nosotros. Entonces el hermano que habla así no calza con Isaías 56, 1 al 8. Esa es toda una realidad en Isaías. Está, el gran profeta Isaías lo profetizó. Dios lo abrió a través de él, ¿verdad? Pueblos de Dios, no crean que ya la hicieron. Todos los pueblos de Dios creen que ya la hicieron. No, señores. Nazareno, adventista, testigos de Jehová, mormones, y Asamblea de Dios, Iglesias de Dios, Iglesias de Cristo, Iglesias de Cristo de Saúl Cortés, Iglesias de Cristo con las sedes en los Estados Unidos, todos los gremios protestantes habidos y por haber dentro del ramo del cristianismo, junto con la Iglesia Católica, que también, aunque no lo crean, tienen parte del cristianismo. Entonces, ¿creen ustedes que ya la hicieron? No, mi hermano, no la han hecho todavía. Vuelvan a la escritura, pregunten a sus pastores si ya les predicaron toda la verdad. Estudien con ellos la palabra que todos ustedes tienen en sus manos. Para los que se creen cristocéntricos, que ese es otro rollo, mis hermanos,
Solamente revisen lo que Cristo dijo en cuanto a los 10 grandes mandamientos. Mandamientos en Mateo 22, 34, 40. ¿Consiervo? Mateo 22, 34, 40. Me voy a parar y darme el lujo de leerlo. En esta sentencia se encuentran los 10 mandamientos, de los cuales los primeros 4 son para Dios y los últimos 6 son para el prójimo. Si les queda duda, revisen Lucas 10, 25 al 28, donde Jesús le dice al intérprete de la ley: haz esto y vivirás. No le dice: tranquilo muchacho, por fe y por gracia sos salvo. Cree en mí nada más. No es cierto. 22, 34 al 40 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Había un gran mandamiento en la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mire que la Biblia lo cuenta. Yo no me lo saqué de la manga y la camisa. Es la Biblia la que lo dice. Y lo dice también en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando dice así, ¿qué quiere decir? Que de estos dos resúmenes y de estas dos sentencias dependen los 10 grandes mandamientos. Eso es lo que estamos leyendo aquí en el 22, 34 al 40. Pero eso no es todo. Mire lo que dice Lucas 10, del 25 al 28, ya se lo leo. Lucas capítulo 10. Mire qué interesantísimo. No hay cosa tan interesante como la palabra de Dios, porque sus palabras son espíritu. Dice en el 10, 25 al 28, dice de la siguiente manera: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le contestó el Señor? Tranquilo, chico, solo cree en mí, porque por fe y por gracia serás salvo. No le digo así. Le dice, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mis estimados, para heredar la vida eterna, sí, lo que pasa que en la gracia tenemos la dicha que se nos agregó por fe y por gracia. ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús. En el Dios que se podía ver, porque antes no se podía ver. Por eso se llama Emmanuel, porque quiere decir Dios entre nosotros. Así lo describe Isaías, el príncipe, el Padre eterno, el Dios fuerte, príncipe de paz. Y el ángel, ¿verdad?, que le dijo a María: llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Cuando Dios se hizo carne y vino en carne aquí en la tierra. Y entonces Jesucristo le dijo, cuando predicó a los hombres: haz esto y vivirás. Y en la gracia, y cuando nuestro Señor muere y entra vigencia la gracia, por fe y gracia, que quiere decir por fe en Cristo Jesús, más su regalo, más su regalo de la salvación, más el que le amara porque podía creer en los 10 mandamientos, es ese que se salvaría, mis estimados. Es una suma de varias cositas, no es una sola cosa, es la suma de varias cosas. Pero eso ha sido una estrategia para decir: no, solo cree en Cristo Jesús y no hay nada que hacer, ya Dios le hizo todo. ¿Va a creer usted ese cuento? ¿Que el Señor hizo todo? ¿Ah? No es cierto, para nada.
Ahora veamos qué dicen los apóstoles acerca de los 10 grandes mandamientos. Santiago 2, 10, 11, el apóstol señala que si quebrantamos uno de los 10 mandamientos, nos hacemos culpables de todo. Si analizamos con profundidad esa sentencia del apóstol Santiago o esa enseñanza, estamos emproblemados todos los pueblos de Dios porque quieren. Porque quieren. Porque la palabra es clara, es como el agua cristalina. ¿Por qué quieren? Mire lo que dice Juan 2, 3 al 4. Por eso es que le digo porque quieren. Indica que el que no guarda sus mandamientos no le conoce, es mentiroso y la verdad no está en él. Léalo, está en primera de Juan 2, 3, 4. Cualquier hermano que se le acerca, cualquier hermano que se le acerque a otro y le diga, yo conozco a Dios, solo hay una credencial y viene y comienzan a sacarle las credenciales, ¿verdad? De Harvard, de Oxford, de Jerusalén. Porque conoce a Dios, porque predica a Dios. No, 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 señores. La Biblia cuenta que el que conoce a Dios es el que ama y guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos que la Biblia ha enseñado? Pues Éxodo 20, del 1 al 17, esos son los mandamientos. No conozco otro. No hay otro. Los escritos con el dedo de Dios fueron esos. La ley real, la ley real de los 10 grandes mandamientos está vigente en la gracia. Por otro lado, la ley de la circuncisión o ley de Moisés no está vigente, está abrogada según Hechos 15, 22 al 29 y solamente se cumplen 4 cosas de la ley de Moisés en la gracia, Hechos 21, 25. Eso se lo explica bienísimo. Si usted lee bien eso, se da cuenta que estamos problemados porque queremos, pero no porque obedezcamos la palabra de Dios. Si obedeciéramos la palabra de Dios y la estudiáramos, cómo comer, como buscamos la plata, si así leyéramos, si así estudiáramos, y que así creyéramos, como buscamos la plata, otro gallo nos cantaría. Estimado, ¿cómo la ven? ¿Cómo han hecho hasta este tiempo para seguir ocultando los 10 grandes mandamientos? En el caso del cuarto mandamiento, porque al que más han atacado, al que desterraron, fue el cuarto. Y no les bastó. Y por último dijeron, bueno, vamos a inventarles uno, les vamos a dar uno. Les vamos a dar el del calendario de los gentiles. Cuando usted escucha calendario de los gentiles, quiere decir calendario romano. Y si no, pregúntele a los eruditos grandes del mundo, estos que mueven multitudes, que son famosos, que son periodistas, que son de todo. Te preguntan a uno de esos, como el famoso César Vidal, y van a ver que con su boca él lo confiesa. Yo lo acabo de enseñar en la enseñanza, en una enseñanza que di, que es la número 22, ¿no? En la número 22 hay hasta un video, regalé ahí en esa exposición para que vean que sí saben, pero lo escondieron, sí saben lo que hicieron, pero no quieren volver a la senda antigua. Quieren seguir con el sistema teológico romano humano. Esa es toda la explicación, no hay otra. El cuarto mandamiento, que es conforme a los hebreos, ocupan Colosenses 2:16. Voy por aquí, mis estimados. Ocupan a Colosenses 2:16 para negarlo y esconderlo, pero no le dicen a los pueblos de Dios que los días de reposo mencionados en este versículo son los que se dictaban, son los que se dictaba la ley de Moisés y que tenían que ver con sus fiestas solemnes. Les pongo un ejemplo, hay un montón, pero les pongo uno. Por ejemplo, el día primero del mes séptimo hebreo era también día de reposo. No era el séptimo día de la semana, porque es el verdadero día de reposo en cuanto al cuarto mandamiento.
Pero este era un reposo festivo. Y resulta que el primer día del mes séptimo, el primer día del mes séptimo hebreo, era también día de reposo. ¿Y por qué era de reposo? Bueno, porque ese era el día de la fiesta de la trompeta. Que dicen unos eruditos que no se sabía cuándo era la fiesta de la trompeta. Y si la Biblia dice que era el primero de Tanim. Solo que hay que saber qué profetizaban para el futuro. Mis estimados, para negarlo y esconderlo, pero no le dicen a los pueblos de Dios que los días de reposo mencionados en el versículo son los que dictaba la ley de Moisés y tenían que ver con sus fiestas solemnes. Por ejemplo, el primer día del mes de séptimo hebreo era también día de reposo. Levítico 23-24. Sin embargo, Colosenses 2:16 nunca ha hecho referencia al cuarto mandamiento, ya que además de ser día de reposo, es también el séptimo día de la semana en el calendario de la creación o cristiano hebreo. En otras palabras, el día que usted acepte el verdadero séptimo del Señor, tendría que aceptar el procedimiento, tendría que aceptar cuál es la semana de Dios, de dónde a dónde va y a dónde termina. Tendría que aceptarlos todos los meses del año del Señor. Y tendría que aceptar todos los años que han transcurrido hasta los que faltan, hasta los juicios del Señor. Y entonces por eso es el problema que no quieren nada con el famoso cuarto mandamiento, con el día del Señor, de los judíos y de los hebreos del primer siglo, porque ya los del segundo siglo lo que tienen son todas las opiniones de los rabinos, es lo que Israel sigue después del segundo siglo, pero no de los judíos del primer siglo, no de los hebreos de la Biblia. Entiendan eso. Nunca ha hecho referencia al cuarto mandamiento, ya que además de ser día de reposo, es también séptimo día de la semana en el calendario de la creación o cristiano hebreo. Además de esto, ningún hombre puede abrogar ni uno solo de los mandamientos de la ley real de Dios. Si quieren averiguar más, pregunten a sus pastores qué día es el primer día de la semana de la que habla Pablo para apartar la ofrenda. Bíblicamente nunca podrán decirle que es el lunes, porque no es el lunes. Primera de Corintios 16:2 habla de este asunto, ya que en el calendario de la creación, la luna nueva es el primer día de un mes y de ahí se comienzan a contar los días hasta llegar al séptimo y después de un séptimo sigue el primer día de la semana otra vez, no olvidando que estos eran numéricos. ¿Se fijan cómo funciona el calendario de Dios? Mis hermanos, y pasamos a lo siguiente. Disfruten esta fotito, mi hermano, mire. Miren, mis estimados, disfruten. ¿Saben qué es esto? El tribunal de Cristo, donde todos los pueblos que se creen cristianos y que han dado la talla como cristianos, allí van a ir al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo está en el cielo y es la antesala del reino celestial. O sea, todavía no es el tercer cielo allí, ya que al tercer cielo solo se va a ir después de la resurrección. Entonces el tribunal de Cristo es en el cielo, pero es la antesala del reino de Dios. Un lugar de espera donde van todos los creyentes que van a pasar por el tribunal de Cristo. Y cuando usted llegue al tribunal de Cristo, usted no va a llegar diciendo, aquí vengo, me mandaron por Facebook, gracias, me dijeron que sería salvo. Ajá, bueno, ¿cómo no? Pero le predicaron también a Santiago 2:10. Ah, no, hermano, eso sí no me lo dijeron. Bueno, pase, pase, a ver si pasa. Y entonces en el tribunal de cuentas, en el tribunal de Cristo se va a dar cuenta si va a sufrir pérdida en cuanto a los 10 grandes mandamientos. Y si sufre pérdida en los 10 grandes mandamientos, por eso es que le estoy predicando la verdad de los 10 grandes mandamientos, porque si usted en el tribunal de Cristo
aquí donde está esta pelotita, ¿eh? Si usted en el tribunal de Cristo sufre pérdida, no va a perder su salvación, pero arrebatado para ir al tercer cielo, al reino de Dios, va a ser casi imposible. Eso va a ser imposible de ser. Hermano, pero si ya está en el tribunal de Cristo, ya la hizo. No, mis señores, si su salvación, hay gran posibilidad de que no se pierda, porque así lo dice la Escritura. Pero si no da la talla, si sufre pérdida, no será arrebatado, no irá al tercer cielo. No irá al tercer cielo, porque va a sufrir pérdida. Por lo tanto, hay que preocuparse por tener los 10 grandes mandamientos, pero no solo por eso. Hay que asesorarse que son los 10 mandamientos de ese tipo hebreo que era nuestro Señor y Salvador. Eso tiene que tener. Aunque usted le digan que es por gracia, que ya el Señor lo hizo todo y que solo son 9. Arriésguese, cuando tenga el tribunal de Cristo, ahí lo vamos a ver, ahí me va a contar después. He aquí una muestra de cómo se manejaba el día de reposo. Esta era la manera de cumplir el cuarto mandamiento. Aquí tienen un calendario de enero del 2014, porque es que este escrito está hecho de hace varios años, ha corrido por muchos pueblos y ciudades. Entonces se nos explica aquí que la estrella de Israel es el séptimo día. Aquí lo tienen, miren mis hermanos, estos que están aquí, 4 séptimos días. El símbolo de la luna nueva representa el primer día del mes hebreo. Aquí lo tienen. Miren que en este enero del 2014, en el mismo mes hay 2 lunas nuevas. Este es un principio de mes y aquí hay otro principio de mes, aunque sea el último día del mes de enero desde enero del 2014, ahí está, ahí empieza otro primer día del mes. Si usted cuenta a partir de luna nueva, que es el miércoles, porque en este calendario aquí tienen el día miércoles, es 1 de enero del 2024, de 2014. Entonces, usted cuenta desde allí y resulta que el séptimo día le va a caer Marte. Entonces la pregunta es, voy a leerlo. Si usted cuenta a partir de luna nueva, que es el miércoles 1 de enero del calendario romano, llegará al séptimo día, que es martes 7, ¿verdad? Martes 7 de enero del 2014. Entonces usted observará que el primer día de la semana es miércoles. Porque si el primer día del mes, del mes es luna nueva y esa luna nueva cayó un miércoles, todos los siguientes primeros días de la semana van a seguir siendo miércoles. Aquí lo tienen, mis hermanos, mire. Primer día del mes, primer día de la semana, por consiguiente, ¿verdad? Luego tenemos, llega el primer séptimo día, aquí tienen, el 8 es primer día de la semana. Luego tienen aquí, primer día de la semana. Luego tienen aquí, primer día de la semana. Luego tienen, detrás de del último séptimo día del mes, tienen otro primer. Tienen esto aquí. En este caso, aquí tendrían, mis hermanos, un día de espera. Ya no es primer día de la semana. Pero si ustedes se fijan, hubieron 4, mire. 3 y luna nueva. 4, hubieron 4 primeros días de la semana. Si ustedes se fijan, no es lunes. En este caso de este mes, fue miércoles. Y en el último séptimo día del mes, lo que hay es un día de espera y en otro mes 2 días de espera. Para que venga una luna nueva del mes siguiente. Para el mes siguiente del Señor. ¿Van a creer ustedes que esto es avión? Ahora sí se da cuenta cómo es que sacaban Pascua, panes y levadura, la fiesta de las 7 semanas, día de Pentecostés, fiesta de las trompetas.
fiesta de expiación, el 10 de Tanín, la fiesta de los tabernáculos. Y por lo consiguiente, el día del cumpleaños del Señor, que es el último de Tanín. ¿Se dan cuenta cuántas verdades nos diéramos cuenta si tuviéramos el calendario de Dios a la mano? Aquí te lo estoy mostrando. Entonces usted observará que el primer día de la semana es miércoles y así sucesivamente sigue el siguiente mes. Un dato muy interesante es que en el 2014 solamente un mes del año, el séptimo día, cae en sábado romano y en un solo mes, en todo el año, el séptimo día cae en domingo romano. El séptimo día del Señor en un mes cae en el año, cae un mes en domingo. Pero mire qué interesante. ¿Qué les quiero decir? Que solamente un mes en todo el año 2014 guardarán y cumplirán el cuarto mandamiento, los católicos y los protestantes y los adventistas. ¿Y qué hay de los otros 11 meses? Al no cuadrar con el calendario solar, entonces todos los pueblos se pierden después con el día del Señor. Si el cuarto mandamiento es solo para judíos, ¿qué hacen con los otros 9? No pueden tener 9 de los judíos y el cuarto mandamiento en el tiempo de Babilonia la Grande. Recuerden que la ley de Dios fue confiada a los judíos, no a Babilonia la Grande. Juan 4:22 lo afirma. El evangelio fue confiado a los judíos. El evangelio no fue confiado a Roma, ni fue confiado a Italia, ni se la confió a los rusos, ni a los nicaragüenses. Dios no confió el evangelio a los centroamericanos o a los norteamericanos. No, no, no. Dios le confió el evangelio a los judíos, nada más que a los judíos que creyeron y dieron su vida y obedecieron a su creador, a su Mesías. De eso te refiere. Porque ya los demás, pues ya los otros, aquellos que dice la Biblia que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pues ya a esos no, de eso no está hablando el Señor, está hablando de los judíos que sí obedecieron y sí creyeron. Pues como cuáles, pues como Pablo, como Pedro, como Juan, como todos los que leemos en la Biblia, eran judíos, casi todita la mayoría de ellos. Mis estimados, no olviden que Jesucristo dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pueden observar que Él nunca lo quitó de la ley real de su Padre invisible, que lo había escrito con su propio dedo. Sí, mis estimados, eso está en Mateo 12, 11 al 12. Allí está diseñado, ahí está escrito. Así dice, por lo consiguiente. Eso está en Mateo 12, del 11 al 12. Por consiguiente es lícito. Por consiguiente quiere decir porque así debe ser, porque está escrito y porque así lo digo yo. Así lo dijo el Señor. Por consiguiente, yo digo que es lícito hacer el bien en día de reposo. Que alguien le diga y le prueba que lo quitó el Señor. No lo ha quitado, señores. No lo quitó. Solo lo único que sucedió fue que ya no iba a ser bajo los términos de la ley de Moisés. Ahora el día de reposo iba a ser con los términos de la ley de Cristo. ¿Y qué estoy contando? Bueno, que ahora lo que quiere decir en español, en todo el sentido de la palabra, es que con los términos de Moisés no se podía hacer nada en día de reposo. Pero en los términos de Jesucristo, el hombre era más grande. La necesidad del hombre iba a ser más grande que el día de reposo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la ley de la circuncisión con la ley de Cristo. Más al español que decía Cristo. Bueno, que usted podía recoger leña si tenía necesidad de comer y cocinante podía recoger leña. El Señor tuvo necesidad de comer y recogió espiga en día de reposo y por eso le acusaban y querían matarle. Se fijan que la ley de Cristo es fácil de entenderla. No es bajo los términos de la ley de Moisés, es bajo los términos de la ley de Cristo, porque la ley de Moisés quedó abrogada. Pero no el día de reposo.
Mis estimados, y también lo dice Hebreos 4, 8 al 9, queda pues un día de reposo para el pueblo de Dios, lo dice Hebreos 4, 8 al 9, estudienlo. Cuidado, llegamos al tribunal de Cristo y sufrimos pérdida. El pueblo de Dios no puede presentarse al tribunal de Cristo con pérdida porque va a perder galardones. El gran galardón lo perdería. Y no nos confundamos, los galardones es algo más grande que la salvación. ¿Oyeron? Porque, ¿qué galardón va a perder Israel? No se va a quedar Israel. ¿Y saben qué significa el quedarse? Que no va a ir al reino de los cielos. No van a entrar en el reino de los cielos. No van a ir allá al tercer cielo. Van a ser salvados al final de 2060, porque está destinado que los hijos de ellos van a ser salvados. El remanente de Israel va a ser salvado. Pero van a entrar al reinado milenial, pero no al reino de los cielos. Mientras que la iglesia gloriosa sí va a ir al reino de los cielos, a la boda del Cordero. Se fijan qué fácil es entender. Si usted sufre pérdida, no se asuste. Si usted sufre pérdida en el tribunal de Cristo, usted no va a poder estar en la boda del Cordero. En español se lo estoy diciendo. Por lo tanto, no se presente al tribunal de Cristo sin llevar los 10 grandes mandamientos en su mente y corazón. Cuidado, lo sorprenden, porque lo van a sorprender. Esta es una enseñanza que más adelante la vamos a tocar. Vamos a tocar un montón de verdades del famoso tribunal de Cristo que nadie quiere decir nada, porque si dicen algo de esos, se le desenredaría, tendrían que desenredar un montón de mentiras que tienen para que la gente no sepa bien qué cosa es el tribunal de Cristo. Aquí tienen, por ejemplo, en enero del 2024, siguiendo la línea del calendario de Dios, tenemos en enero de 2024, si ustedes se fijan, aquí tenemos que el primer día, aquí tenemos enero del 2024, pero enero del 2024, en este 2024, el mes 11 es Sabbat, porque hay un mes que se llama Sabbat también, Sabbat, año 5963, este es el conteo real, el conteo real. Y entonces tenemos que el primer día del mes es una luna nueva. Aquí dice, en esta ruedita dice número uno. Este es el primer día del mes, primer día de la semana del mes. Es primer día del mes y es primer día de la semana. Desde aquí se cuentan hasta el 7 y aquí tenemos que este 7 que está en esta ruedita es el día número 7 del calendario de Dios, porque es numérico. ¿Y qué día es ese de enero del 2024? Bueno, según esto aquí, en el número entero que está aquí, es un 17 de enero del 2024. Es séptimo día del tiempo de Dios. ¿Cómo la ven, mi hermano? Está fácil, está bonito, ¿verdad? Entonces, regresemos a Luna Nueva que fue el primer día. Ustedes regresan aquí y se van a dar cuenta que antes de esta Luna Nueva hubieron dos séptimos días. Miren, el del 21, del mes pasado, el 21 y el 28. En cuanto a los nombres de los tiempos de Dios se refiere. Tan así que hay un día de espera y luego hay 2 días de espera. Hay un 29 y un 30. Aquí dice termina debet. Porque en este mes de 2020, enero de 2024, en el calendario de Dios quedan entrelazados 2 meses. Queda una parte, en este mes de enero, una parte se cumple Tebet y arranca Sabbat, el mes de Sabbat. O sea que cuando todavía son los días de Tebet, en el día 11 del 24 de enero, en ese día arranca el mes Sabbat de Dios. El mes 11 arranca allí. No es fácil el calendario de Dios. Es como beber agua. Habíamos quedado estudiando esto y seguimos con esto.
Entonces usted observará que el primer día de la semana es miércoles y así sucesivamente sigue el siguiente mes. Un dato muy interesante es que en el 2014 solamente un mes del séptimo día cae en sábado romano y un solo mes en todo el año, el séptimo día, cae en domingo romano. ¿Qué les quiero decir? Que solamente un mes en todo el año 2014 guardarán y cumplirán el cuarto mandamiento, mis estimados. ¿Y qué hay de los otros 11 meses si el cuarto mandamiento es solo para judíos? ¿Qué hacen con los otros 9? No pueden tener 9 de los judíos y el cuarto mandamiento en el tiempo de Babilonia la Grande. Recuerden que la ley de Dios fue confiada a los judíos y no a Babilonia la Grande. Juan 4:22. Aquí era la línea a seguir por completo. Hay una sentencia en la ley real de Dios en la que tenemos que meditar. Jesucristo no vino a abrogar la ley y a los profetas, sino que vino para cumplirla. Léase Mateo 5, 17, 18. Vamos a leerla. Mateo, vamos a leer esta parte porque ya estamos casi por culminar. Aquí nomás perdón. Mateo 5, 17 a 18. Vea qué precioso lo que dice esta palabra, mis estimados. Vea qué precioso lo que dice esta palabra contundente en cuanto, a la sentencia de la ley real de Dios que tenemos que meditar. Esta sentencia. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo la ve? Habla de la ley real que Dios escribió con su dedo. Ni una jota, ni una tilde, ni una pizca, dicen otras versiones, pasará de la ley de Dios escrita con su dedo. De ese que está hablando. Hasta que todo eso se haya cumplido, todo lo que está profetizado se haya cumplido. Hasta entonces. Pero mientras tanto, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley que tanto batallamos y que tanto tratamos de enredar y tratamos de eliminar. 19. Miren qué interesante. Esto es lo que hay que evitar. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, cuidado como pusieron aquí, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Se fijan porque yo me siento grande en el reino de los cielos. Así me siento yo. ¿Por qué? Porque tengo 10 grandes mandamientos y tengo los mandamientos que el Señor escribió con su dedo. No lo que Roma le dio a los hermanos, no, no, no. Ese no debe de tener, es lo de la ley de Dios. 10 grandes mandamientos. Tienen que tener el cuarto con el sabbat hebreo, no el romano. Cuando usted tenga esos 10 grandes mandamientos, usted entonces va a poder decir, conozco a Dios. Y Él se va a manifestar a mí, porque así dice la palabra. Que el que tenga sus 10 mandamientos se manifestaría a Él. Cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo la veis, mis hermanos? ¿Qué fía que estamos en problemados? Si no, la gloria de nosotros no es superior a los fariseos y escribas. ¿Y cuál fue el problema de los escribas y fariseos y judíos con relación a los 10 mandamientos? Que nunca quisieron aceptarlo y que nunca lo quisieron cumplir. Lo cumplían un ratito y luego lo dejaban. Lo cumplían otro ratito y lo dejaban. Por eso Dios dijo, por eso me desatendí de este pueblo, porque siempre estaban violando mi pacto. Y no estamos así, las iglesias gloriosas de hoy en día. Tragando solo cuento, porque los hombres dicen, ¿y qué dice la Biblia? Si la acabamos de leer palmo a palmo, y la que no le leí es para que usted la estudie palmo a palmo.
Es necesario que sepan que hay una señal entre Dios y su pueblo dentro de la ley real de Dios. El cuarto mandamiento es esa señal, Éxodo 31:13. Esto es confirmado por primera de Juan 2:3, diciendo cómo es que le conocemos. Creo que ya lo leímos, ¿verdad, concierto? Pues si acaso me he equivocado, voy a leerlo. Voy a leerlo. Sí, lo tenemos al final, ¿verdad? Por si acaso, voy a leerlo. Primera de Juan 2:3. Mire lo que dice la Biblia. Yo le leo, es necesario que sepan que hay una señal entre Dios y su pueblo. Y leo, esto es confirmado por primera de Juan 2:3, porque por si acaso cree que solo estoy leyendo el Antiguo Testamento con Éxodo 31:3. Ah, eso era para los israelitas, vamos a ver si es cierto. Mira lo que dice primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros, la iglesia gloriosa, le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanitos lindos, aunque no les guste, aguanten lo que se lo tengo que decir. Pueblo de Dios que no tenga los 10 mandamientos es mentiroso. Está haciendo su mejor intento, pero no lo conoce. Si tiene los 10 grandes mandamientos, se lo acabo de leer, que tenga sus mandamientos, y sus mandamientos no me diga que son 2, que son 4, que son 6, que son 8, no, son 10. Eso dice Éxodo 21 al 7. Eso dice por todos lados, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, pongamos nuestra baba en remojo. Todos los pueblos creen que la hicieron. No, mi hermano, no la han hecho. Tienen que llegar a conocer a Dios y tienen que volverse a la senda antigua. Y cuando digo senda antigua no es que tienen que volver a la circuncisión, no, no, no. Es que tienen que volver a la ley real de Dios, a la hebraica, a la de los hebreos, porque hasta el Dios que tenemos es hebreo. Nuestro Señor Jesucristo es hebreo. No tan solo eso. Eclesiastés 12:13 nos muestra que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y la mujer. Y esto en la gracia nunca cambió. Por eso se llama nuevo pacto, porque estaba en piedra y ahora esos mandamientos van a estar en mente y corazón. Así es que hay que preocuparse todos los que estemos vivos y oigamos este mensaje. Luchemos por presentarnos al tribunal de Cristo con sus 10 mandamientos, porque le cuento que si usted llega con 2, con 3, con 6, con 8 o con 9, le va a hacer falta uno para que pueda defenderse en ese tribunal. Le va a faltar uno. Usted tiene que llegar allá irreprensible. Tiene que llegar al tribunal de Cristo. Eso dice la Biblia. Sin mancha, sin contaminación, irreprensible, de nada de qué avergonzarse. Parece que la novia está vestida de blanco, sin ninguna mancha en sus vestidos. Porque es de esa manera que tiene que estar la iglesia, que va a conocer el reino de los cielos y que va a ir a las bodas del Cordero. El que sufra pérdida va a perder esos privilegios, va a perder esos galardones. Aunque posiblemente no la salvación, pero va a perder esos galardones. Y hermano, y entonces, y el hermano que llega al tribunal y tenga pérdida, bueno, la Biblia dice que no se perderá, pero no se levantará, no va a resucitar para ir al arrebatamiento. No, 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 tiene que esperarse más tiempo porque resucitará cuando, en el gran juicio del gran trono blanco. Hasta entonces va a resucitar ese hermano que sufrió pérdida. Así que mi hermano, algún día vamos a traer la enseñanza del tribunal de Cristo, que es una verdad que no se dice, está escondida, pero la vamos a traer también. Aquí no se preocupe que somos especialistas en decir las verdades
ocultas del cristianismo evangélico. Esto nunca cambió en la gracia. No se escribió otra ley. La ley de Cristo es todos los términos que Jesucristo dio para que se cumplieran la ley de su Padre. La ley real de Dios, que es la misma. Porque la misma ley de su Padre es la misma ley de Cristo. Les recomiendo a todos los ministros de Jesucristo que no se olviden de lo que puede pasar allá en el reino de Dios por descuidarse de la ley real de Dios, que no pasará hasta que todo se haya cumplido. Ya lo leímos, Mateo 5, 18 al 20. Ahí está eso. Ya para despedirme, mis hermanos, quiero darle un poquito más de carne, un poquito más de Biblia. Los 10 mandamientos aquí los tienen. Aquí están los 10. Ni uno se ha quitado. No se debe quitar ni uno. Salmo 19:7-9, la ley de Jehová es perfecta. Nadie puede venir a decir, no, es que esa ley no sirve. No, es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Salmos 19:7-9. Otro poquito de comidita. Reprendiste a los... De esto lo dijo David. David no solo era rey, era profeta también. ¿Oyeron, hermano? Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Ay, este está más violento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cualquiera que diga, no, es que será muy pesado, es que los judíos no podían guardar el cuarto mandamiento con la ley de Moisés, no pudieron, no quisieron, es que no pudieron, no quisieron. Pues ahora nosotros, por fe y por gracia y por amor, nosotros sí podemos creer en el cuarto mandamiento. ¿Y qué es lo que vamos a creer? Que en el cuarto mandamiento es para descansar, número 1. Y número 2, que hay que hacer el bien en día de reposo, porque existe. Por fe en Cristo Jesús lo vamos a lograr. ¿Ves qué fácil? Antes era difícil. Pero no querían. Pues es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Este es primera de Juan 5, 2 al 3, consiervo. ¿O solo 3? 3. Primera de Juan 5:3. Es que aquí, mi hermano, yo, porque a veces, ya saben, yo ya estoy un poco viejón y 5-3. a veces, no, 5:3. 4 creo que lo agregamos ahí. Entonces, mis hermanos, yo trato de a veces preguntarle a mi consiervo, porque todas estas posiciones, toda esta verdad que decimos, pues yo tengo una hija mayor que es la que me ayuda con toda la tecnología y me ayuda también con los textos, porque pues a veces yo estoy un poquito que a veces se me olvidan, pero ella me ayuda con todos estos asuntos. Un día de estos les voy a presentar a mi consiervo, ¿oyeron? Que es incógnita, pero eso lo voy a presentar. Seguimos comiendo carne. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. El Evangelio de Juan 14:21. Léanlo, que allí está. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ves qué fácil es ver al verdadero y al falso? Primera de Juan 2, 3, 4. Deuteronomio 7:9, vaya, se van a ir de espalda. Pero no se preocupen. Tarde o temprano van a tener el valor de llamarme o consultarme y preguntarme cómo lo sé. Porque hay que quemar pestañas para saberlo. Pero miren lo que dice Deuteronomio 7:9.
nos cuenta que estos 10 grandes mandamientos Dios los pactó con los seres humanos hace aproximadamente 40.000 años. Este es un secretito que pues también está escondido por todos los eruditos del mundo, porque Dios pactó con los seres humanos estos 10 mandamientos de hace 40.000 años. Y si les queda duda, lean Deuteronomio 7:9 y pregúntenle a cualquier ministro que les discierna ese versículo, el Deuteronomio 7:9, pero que se los discierna con la verdad. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Dice que el Señor guardará el pacto con todos los que amen y guarden sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así dice la Escritura. Ya las nuevas versiones ya la cambiaron. Ya dice de generación en generación. Miren si no serán unos hijos del diablo. Que ya las nuevas traducciones ya no dicen 1000 generaciones. Dicen de generación en generación y no te están diciendo nada. Pero la de que dice hasta 1000 generaciones. Lo que te está contando, ese secretito que te está contando Moisés, porque fue Moisés el que escribió la Torá o Deuteronomio. Él dice este secreto, pero él cuenta hasta 1000 generaciones. Incluso nosotros, la última generación que estamos cumpliendo en tiempo de Dios ahorita, es la última. O sea, ya pasaron 999 generaciones. En el 2021 empezó la última generación, la 1000. Cuando Jesús habló de la última generación, hablaba de la 1000, que es la que estamos viviendo ahorita, 2021 o 2060. Esa es la última generación, de las 1000. Entonces, para que vean que los 10 grandes mandamientos no son nuevecitos que nacieron apenas allí. No, lo que hizo Dios en Sinaí fue rivalidar el pacto. Dios rivalidó el pacto con el pueblo de Israel. Escogió un pueblo de los más sencillos, de los más pequeños. Lo escogió para que representara y fuera el pueblo de Dios. Eso se llama rivalidad del pacto. Porque si no, ¿cómo explica cómo era la ley de Dios antes? Pues era la misma, solo que no estaba en piedra. Del Sinaí para acá, Dios la escribió en piedra. Más antes estaba como está hoy en día, en mente y corazón. Si no, ¿cómo explica usted que amaba a Dios, que amaba a Abraham a Dios? ¿Cómo le explica? ¿Cómo explica cómo Noé amaba a Dios? ¿Cómo explica cómo Enoc amaba y fue amigo de Dios? ¿Cómo explica que Abel amaba a Dios? ¿Qué? ¿Solo por hacer ofrenda en un altar de piedra? No, mi hermano. Había ley. Incluso cuando Adán y Eva en el paraíso, que eran los únicos que no pecaban, allá afuera donde poblaban sus hijos, tenían ley. Desde hasta la fecha de hoy, de hace 40.000 años, estos mandamientos fueron pactados con el hombre. Mis hermanos, que Dios me les bendiga. No se preocupen, que más adelante va a venir la enseñanza, las verdades del tiempo de Dios, y les vamos a traer las verdades de cómo es este asunto de los 40.000 años de pacto de Dios con los hombres. Es algo alucinante, es algo maravilloso. Como también les vamos a traer el tribunal de Cristo. Por el momento, lo que les va a venir más cerquita después de esta enseñanza son los 21 juicios apocalípticos. Eso es lo que les vamos a traer con tiempo. No solo les vamos a leer los 21 juicios apocalípticos, les vamos a dar los 21 juicios apocalípticos cuándo son, en qué tiempo son. Así que mis hermanos, estén pendientes, Dios me les bendiga muchísimo. Hasta la próxima enseñanza.